Bueno, acá es en los espacios de la pollita. O sea, en espacios de la pollita uno debe recibir, ¿sí?, entre 45 a 50 pollitas por metro cuadrado. Máximo. O sea, hay que estar muy, muy conscientes de eso, ¿ya? Porque muchas veces, normalmente uno recibe entre 60 hasta 80 pollitas. O sea, caben y caben, ¿va? Es muy parecido esto. O sea, esta es una cosa y esta es otra cosa, ¿ya? Entonces no queremos, o sea, no pretendamos tener los mismos resultados o técnicos aquí que acá. Entonces, esto es muy importante hacerlo ver, ¿sí?, cuando se recibe en piso, ¿ya? Cuando se recibe ya en jaula ya es otro tema, ¿verdad? Pero en piso creo que los dos son piso, ¿va? Ya no hay jaula, ¿sí? Entonces, que básicamente ese es el detalle, ¿va? Bueno, cuando se usa comedero, 5 centímetros por ave, y cuando se usa niple, 1 por cada 8 aves, ¿ya? Este es en jaula y este es en piso, 1 por cada 15. Si usan bebederos, si cuando ustedes encuentran pollitas así, o no hubo agua, o los bebederos son tan escasos que ahí se están peleando, o sea, debe estar una distribución muy adecuada, ¿va? La falta de equipo es una parte muy importante, o sea, la falta de los comederos, ¿ya? Asegurarse que tengan sus 5 centímetros por pollita, o sea, cada comedero máximo unas 40 por pollita, o sea, no más de eso, para asegurarse la uniformidad y obviamente el peso. Entonces, las temperaturas, como hablábamos, de 1 a 3 días, 33 a 36 grados centígrados, 35 a 36, esto es en jaula, en piso. Después se la va bajando hasta llegar a los 36 días a temperatura de ambiente, pues, ¿va? Obviamente, si estamos recibiendo en diciembre allá en Xela, hay que cuidarla más, ¿va? O si estamos recibiendo también en Jalapa, es muy frío a esa etapa y puede estar aquí fácil 14, ¿va?, grados. Entonces pero es manejo de cortina. Cuando se recibe la pollita en el manejo de la cortina, hay que hacer una cosa para darle pulmón a la galera. Estas son las paredes y aquí está aquí entra la pollita, ¿cierto? O sea, la otra pregunta es, ¿recibir en círculos o recibir en cuadros? El tema de círculos básicamente es matar orillas, pero si ustedes ven cuadros y matan las orillas, no va a tener ningún problema, ¿ya? O sea, cualquiera de las dos funciona, siempre y cuando le den el espacio a la pollita de 50 máximo, 45, 50 máximo por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí está la galera, ¿va? Uno pone cortinas normalmente, pone cortinas aquí afuera, ¿cierto? ¿Sí? Los dos están en áreas frías, ¿sí? Entonces, lo ideal es poner cortina afuera, pero poner cortina internas, pero no pegadas a la malla, porque uno a veces les dice cortinas internas y lo que hacen es pegar aquí. No es ese el objetivo. Primero es que la calefacción va a ser menor área, por lo tanto va a estar más conservado ese calor, por lo tanto van a gastar menos litros de gas por cada 1000 pollitas que ustedes tengan ahí. Es lo primero. Lo segundo es que si la temperatura
como estamos hablando de entre la máxima y la mínima, debe ser más o menos 5 grados centígrados, ¿sí? Entonces la temperatura para manejarla, si está caliente allá adentro, ¿sí? Entonces sin enfriar a la polla, ustedes pueden oxigenarla con esto. Ustedes bajan esta interna, o sea, esto va hasta el techo, ¿va? O sea, no va a media la doble cortina, ¿va? No, que es como que fuera hasta el techo y el otro lado hasta el techo, de afuera, ¿ya? Entonces bajan esa, entonces el aire que está aquí ingresa a la pollita, pero no ingresa de una forma violenta, haciendo turbinas, etc. No, que ingresa, enfría y oxigena y se queda tranquilo. Si todavía está caliente, entonces suben nuevamente esta y ya bajan esta, para que el aire entre, pegue a esta cortina y ya se enfríe de mejor forma. O sea, esta es la mejor forma para no tener empastamientos de cloacas, ¿sí? Doble cortina, solo que dejando este pulmón que sirve para oxigenar a la pollita y de alguna forma manejar mejor esa temperatura, ¿ya? Que es lo importante ahí. O sea, la parte de la disminución de temperatura, o sea, las aves que hacen es, como decías, es amontonarse y obviamente no consumen, primero que no consumen alimento, segundo que se ahogan, porque esas se amontonan y la que está abajo, como que fuera no sé si, bueno, el estadio Mateo Flores con el buchinche aquel que hubo la vez pasada. Entonces es exactamente igual, se mueren, ¿no? Entonces, obviamente, el aumento de temperaturas, ya la pollita empieza a jadear, y cuando las aves jadean, no solo que es la única forma de poder ellas evacuar calor, pero al mismo tiempo que están evacuando calor, están perdiendo iones de carbonato, ¿sí? Entonces el ion de carbonato se pierde, ¿y qué es lo que hace la sangre? Acidificarse. Entre más jadeo, más pierde, más se acidifica, más jadeo. Entonces entran en un ciclo de estrés calórico y muere. Pollita o ave adulta es lo mismo. O sea, muchas veces cuando la temperatura es alta, o sea, un día se le subió la temperatura, la mortalidad ese día no va a ser por el calor, que ustedes dicen, no, pues estuvo caliente, pero no se me murieron tantas. Pero al segundo o tercer día, levanta la mortalidad. Porque las que han quedado con esa acidez sanguínea son las que mueren adelante, ¿ya? Entonces es porque el efecto no se da inmediato, no que gradual también. Obviamente si la onda de calor es muy dura, ahí nomás. Entonces el calor es muy malo. La ventilación, por eso tenemos que tener cómo ventilar la galera, ¿ya? Por eso son las galeras, aunque sea frío, debemos de tener altura, ¿ya? Cubrirlas con cortinas sí, pero muchas veces nosotros cometemos el error de construir galeras que porque es frío, bajitas. Es un gran error, ¿ya? Por el amonio que se acumula. Entonces hay mucho tema de no oxigenación ahí adentro. Entonces debemos de tener galeras altas, con cortinas sí, solo que altas, para que se tenga una buena cantidad de oxígeno ahí adentro, que el ave les tenga un buen confort, ¿ya? Por eso es tan importante los termómetros de máximas y mínimas, tenerlos, leerlos y accionar, ¿va? O sea, no solo es comprarlos, no solo es, ay, sí, ahí los tengo. No solo es ir a tomar la temperatura, ¿va? Sino accionar. ¿Qué pasó? Tengo más alto de más o menos 5 grados, ¿qué pasó? Porque de acuerdo a esto vamos a proveer, o vamos a poder anticiparnos a lo que va a pasar en el levante. Y obviamente en producción igual, ¿ya? Entonces, porque si queremos esos 500 huevos, tenemos que ir dándole todas las condiciones para que ella llegue al objetivo que nosotros necesitamos. Hay diferentes formas de recepción.
Obviamente, las jaulas son ahora ya no se puede decir las modernas, ¿va? Porque todos estamos otra vez regresando acá, ¿sí? En nuestro medio no va a ser todavía, yo creo que todavía ni los hijos de ustedes van a ver esa parte, todavía va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, pero hay que mencionarlo, ¿no? Pero bueno, en jaula, el problema de jaula, o sea, el problema de acá, ven la cortina que estaba aquí, en la recepción, después ya la sueltan, ¿no? Y ya suben esto. Entonces, la parte de calor, ¿sí? Acá, pues no es tan complicada, ¿ya? Porque se meten las criadoras, se uniformiza y ahí va tranquilo. La parte de calor en jaula sí es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque no solo es necesario, hoy en día ya no se tienen estas lámparas de calor, sino son turbinas que tienen quemadores y que de allá al fondo hay dos y aquí hay dos. Entonces ellos están controlando a través de sensores en toda la galera. Normalmente se recibe en las de en medio para después ya jalarles para abajo y jalarles para arriba, ya a la hora de dividir. Porque la jaula no 17, 18 aves van a tener por jaula. Pero al principio le meten 40, 45, ¿eh? O sea, después ya se deben separar. Entonces por eso se recibe en medio. Entonces el calor aquí en medio, o sea, es el más, entre comillas, más desuniforme. Porque aquí podría ser que está bien y si estamos dirigiendo aquí abajo también, pero aquí en medio es problema. Entonces ahora esto de aquí ya no se da, no, que son turbinas con quemadores que van ellos monitoreando a través de sensores, a través de la galera, cómo encenderse, a qué hora encenderse, o sea, ¿ya? Las cortinas están totalmente cerradas, es un ambiente, entre comillas, controlado, ¿ya? Eso es en jaula, ¿sí? El frío, los primeros lotes, mataba, ¿sí? Mataba. Gente que compró jaula, levantaba en piso las primeras 3 semanas y después los pasaba para que terminaran en jaula, ¿ya? O sea, pudiendo desde el principio acá, pero el manejo, o sea, el personal que estaba a cargo no podía manejar la jaula, entonces tenía mayor mortalidad. Aquí no se le moría mayor cosa, 0.5, 0.8, pero aquí tenía 5, 8, 15%. Entonces, este es un quemador, entonces que está a través de sensores, que donde se enciende, es una turbina, que se enciende y que da calor. Hay tecnologías que les dan las áreas calientes, áreas frías, digamos, la temperatura corporal que disminuye, hay un menor gasto metabólico para compensar, mayor actividad de las aves, estrés por frío. Los rangos de temperatura no deben tener fluctuaciones mayores a 2 grados centígrados en las primeras 24 horas, cosa que es casi imposible. Entonces ven lo frío que está la pollita. Esto se puede confundir también con un problema de Aspergillus, es muy parecido el tema de la pollita. Ustedes ven tiradas las pollitas y muriendo, ¿ya? Y jadeando. A veces hasta se asperja dependiendo del ambiente donde uno esté, pero hay que controlar la humedad relativa, ¿verdad? Que está. ¿Ya? Porque cuando uno a veces asperja, cuando hay mucho calor y la humedad relativa está tan alta y uno está metiendo más, entonces el estrés es mayor todavía, ¿ya? O sea, la humedad relativa entre 40 y 60 es lo ideal, ¿va? Menos de 30 hay una hiperactividad y mayor de 60 hay empastamiento de piso, ¿ya? Cama húmeda, el efecto de sauna, digamos. Ok, la alta humedad sobre 70% los primeros 3 días, 50% el resto de la crianza. O sea, cuando hay ambiente controlado se puede hacer esto. Cuando no hay ambiente controlado, la humedad no la logra, la temperatura la logra controlar uno, la humedad casi no la logra controlar uno, ¿ya? Más en la costa, con que la humedad relativa del ambiente es mucho. O sea, nosotros somos trópico húmedo, entonces nos cuesta controlar la humedad relativa, ¿ya? En el tema de Zacapa, casi siempre, o donde hay calor seco, ahí se puede controlar mejor. Pero en los demás
difícil. Obviamente la alta humedad después del 7º día sí puede causar problemas de cama húmeda, hongos, peligros. Una alta humedad después de la 4ª semana causa estrés calórico porque como que estuvieran metidos en un sauna, y todo. El niple o bebedero, o sea, como les decía, bebederos a mitad de cada 100 pollitas, entonces cada 5 o 8 pollitas. O sea, la forma de cómo debe beber las aves el agua es esta parte, ¿sí? Cuando uno tiene bebederos al piso, ¿sí? Y la pollita está bebiendo para abajo, baja el consumo de agua. ¿Por qué? Porque ellas tienen el paladar hendido partido. Ellas no pueden, como nosotros, chuparle. Uno puede tomar agua aquí, puede tomar agua así, porque no tiene, o sea, hace el embudo. ¿Ya? Ellas no pueden hacer el embudo. Ellas se agachan y levantan para que por gravedad ya tome el agua. Entonces, cuando el bebedero, ya sea de galón, está muy bajito, ¿sí? Ella baja consumo. Y si baja consumo, baja alimento. Baja consumo de agua, baja consumo de alimento. Y si baja consumo de agua, baja consumo de alimento, no va a pesar, se va a desuniformizar y nos regamos, ¿va? Entonces la forma es esta, donde ella está con el pico para arriba, donde está tomando muy cómodamente, tin, 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 ya tranquila, ¿ya? Entonces la altura de los bebederos es muy importante cuando se tiene en galón o en plazón, ¿ya? Debe estar a altura de cuello, no de pecho ni mucho menos abajo. Obviamente, cuando tenemos niple, hoy en día el tema del niple es menos complicado que otros años. ¿Por qué? Porque el niple ya hoy en día ya no carga ningún empaque. Antes el niple cargaba, o sea, el niple era como es en base a peso, pero aquí aquí estaba la tetita donde tomaban, ¿sí? Pero aquí cargaba un empaque, un horrín, ¿sí? Esos horrines casi siempre con mala calidad de agua, o sea, aguas pesadas, se ponían tiesos, entonces ya esto ya no se movía o botaba agua, ¿ya? Entonces había que cambiarlo y era un desastre todo eso, ¿ya? Hoy en día ya no, ya la tecnología del niple es que es un niple muy cabezón y la presión de él, el peso de él hace sellar al agua. Y ella cuando mueve, entonces ya no hay problema de que pegue ni nada, ¿sí? Hay calidades de niples. ¿En qué se basa? En el peso que tiene arriba el niple. Entre más pesado esté, es de mejor calidad, obviamente más. La altura del niple, obviamente cuando la pollita va caminando, casi debe estar al ojito o rasándole la cabeza, ¿va? ¿Sí? Y siempre en adultos igual, al ojito o razando, porque ella debe ser esto. Cuando hace esto, hay mayor consumo de agua, ¿ya? O sea, que se puede empinar, no es de empinarse, sino que es de que ella tome cómodamente, pero estirando la cabeza, ¿ya? No como esta que está, miren hasta dónde lo cargan, obviamente, miren esta, y este hasta dónde está, o sea, bajito que ella tiene que hacerle, así va, o sea, ¿ya? Y entonces no va a tomar. Y aquí tampoco va a tomar, ¿va? Entonces, hay que estar en constante supervisión, en constante manejo. Obviamente, cuando hay cama húmedo, el problema número 1 es el amoníaco, ¿ya? Eso es. Entonces, son nocivos, es un gas incoloro, solo que sí es irritante cuando el tema uno entra y pucha, empieza a llorar, no por la tristeza, sino por el gas, ¿va? En aves, cerdos son bastante conocidos, ¿va? Causa irritación de membranas, aumenta la susceptibilidad de enfermedades respiratorias, de la citis, aumenta de mortalidad y puede afectar incluso el consumo, ¿va? La conversión alimenticia, la tasa de crecimiento, predispone a irritación gastrointestinal, es una puerta de entrada a todito, ¿va? Eso es peor que un virus. Hay tiras, hay unas tiras, hay unos rollitos con unas tiras, ¿va? Que uno los moja con agua destilada y uno lo va con la mano, pero sin tocarlo todo, la tirita, ¿no? Que
Y uno va recorriendo la galera y dependiendo del color que se torne, entonces en el frasquito está de acuerdo al color y ya le lee las partes por millón que usted tiene. ¿Ya? Que es una parte cuando uno tiene aves en piso que debería hacerlo por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, ¿verdad? O cuando inician las lluvias o cuando se van las lluvias, para saber la calidad ambiente que uno... O sea, me bajó la producción y no sé por qué, o sea, no se me están muriendo, me está comiendo bien, tiene agua, tiene... O sea, ¿por qué? Uno de los factores que puede estar pasando es esto. ¿Y cómo medirlo? Con esta tirita. Es muy fácil, muy fácil. Es muy barata, o sea, relativamente barata el rollito. Hay empresas que le venden los desinfectantes y que a veces les dan este rollito. Tenemos que entender que la iluminación en levante es una cosa y la iluminación en producción es otra cosa. Si tiene los consumos adecuados de acuerdo a tabla, con sus horas luz normales del día, si el consumo está bajo, usted puede aumentar la luz. Entonces, como casi siempre la pollita en las primeras semanas el consumo va abajo de ponedoras, entonces casi siempre uno la recibe con 23 horas luz. Las 12 del día y 11 que le da uno. ¿Ya? Entonces se la lleva así, tratando de que ella consuma. Esto es porque consume, no porque va a estimularle nada. ¿Sí? O sea, bueno, las aves, ¿por qué se estimulan las horas luz? Porque ellas tienen un cráneo, mejor dicho, delgado. Y la iluminación logra penetrar y ser absorbida y estimula la hipófisis para todo lo demás hormonal. Por esta capa que es delgada, sí se estimula. ¿Ya? Uno no puede porque el cerebro, la capa del cráneo de uno es más gruesa, entonces no logran entrar. Las aves sí. Pero en la pollita uno no pretende hacer esto. Lo que pretende es que vean más, ¿ya? Y aumentar consumo. Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con esa luz? Porque obviamente no podemos llegar a producción así. ¿Ya? No se puede. Aquí es cero luz artificial. Llega uno, cero luz y se va. Si aquí si es bajo consumo el que tiene, ya se la llevó, pues. ¿Ya? Aquí ya no puede ayudarse con iluminación. ¿Por qué no puede ayudarse con iluminación? Porque va usted, si llega aquí no es cuestión de que no pueda, sí puede, pero cuando llega acá, ella está sobreestimulada y ya la parte de la hipófisis para producir las hormonas que van a ayudar a producir el huevo, pues no se va a estimular. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que llevarla lo más oscuro posible aquí para que ya empecemos a darle intensidad de luz ahí. Ya, ¿verdad? Por eso es que a veces cuando levantes que caen en días largos, en diciembre acá, estimulan mejor porque las noches son más largas, los días son más cortos. O sea, la iluminación de ella es menor, la intensidad, la estimulación de ella está menor. Cuando uno le da la luz artificial allá, se levanta. Pero cuando los levantes se dan entre septiembre para atrás, junio, julio, agosto, septiembre, esos levantes, los días son muy largos. Entonces, cuando llega allá, no hay mucha estimulación. Hay una serie de por temperaturas que da, o sea, 30 lux, 35 grados, 15 lux, 33, 7, 30, 5, 29. O sea, entre más alta esté la temperatura, la iluminación puede aumentarse. Entre más baja esté la temperatura, la iluminación va bajando. Aquí les deja la luz. ¿Ayuda a qué?
a que la pollita no se aperche. Porque cuando uno les apaga la luz, ellas... ¿ya? Entonces, por eso es que dice uno, hay que echarlas. Entonces, viene el de la noche, el que está cuidando, entonces se mete, apaga la luz, entonces la apaga y él empieza en lo oscuro a acomodarlas, ¿va? A distribuirlas para que no se ahogue. ¿Ya? Entonces, ese trabajo se hace aquí. Cuando ya se les apaga la luz, entonces hay que entrar 1 o 2 días a ver si no hay problemas, si se están amontonando, no están amontonando, etc. Él debe aumentar su peso corporal entre un 70 y un 85% desde aquí hasta las 16, 17 semanas. Debe tener una ganancia diaria de peso de 4 a 5 gramos, debe tener un consumo de alimentos de 11 a 14 gramos diarios. Esos son los objetivos que uno debe tener en el levante. ¿Ya? Y no hacer esto, ¿ah? Que uno normalmente, o si no viene aquí uno en la curva, a 35 días, 250 gramos. Entonces, 30% del peso corporal, la 6ª semana, ya debe estar con el 30% de su peso corporal. Entonces, todos esos factores hay que irlos monitoreando. Cuando uno monitorea estos factores, entonces la pollita va y va. ¿Por qué? Porque hay una acción. ¿Ya? 4ª semana, ¿qué pasa en 4ª semana? Entran las inyectadas. ¿Y qué sucede? A 6ª semana, este peso no ha llegado. Entonces hay un problema. Entonces ahí es donde uno sí realmente se acomoda con los productos que hay en el mercado, como un Promotor L, como cualquier otro polivitamínico, que le ayude a que esa pollita salga de ese estrés, ¿va? De dolor, de todo, porque no solo es dolor, sino que después ya aquí ya también hay proceso de que ella tiene que estar manejando la inmunidad, que tiene que estar produciendo, ¿ya? Entonces, porque es su primer contacto a todo lo que va a venir después.